En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y gracias por conectarte a esta nueva emisión de esta enseñanza que vamos a tratar hoy. No te sientes. Hoy vamos a estar estudiando una parte de lo que es el Salmo 1. Y te digo una parte porque no voy a hablar del total, pero sí algunos detalles. Entonces voy a empezar leyéndote en la versión de Reina Valera 60. Y es el Salmo 1 el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te sientes. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí empieza el Salmo con una palabra con la que no hemos estado comentando todas estas semanas que hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas para algunos de ustedes. Y vimos que la palabra bienaventuranza significa feliz, significa afortunado, significa completo, enteramente satisfecho, ¿no? Entonces, aquí la palabra nos anima a ser esas personas felices, afortunadas, completamente plenos. Si nosotros, aquí menciona varón, pero vamos a hablarlo de una manera genérica. Aquí cuando menciona varón se refiere al género humano, no solamente a los hombres. Entonces, bienaventurada la mujer, bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos ni en caminos de pecadores, pero también es muy feliz la persona que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Y qué es escarnecedor, verdad? Pues la persona que hace escarnio. ¿Y qué significa esta palabra de escarnio? Es maltrato físico o psíquico, o sea, psicológico, que se le aplica a alguien. Supone también una ofensa a la dignidad humana. Te lo vuelvo a leer. Escarnio. Maltrato físico o psíquico, o sea, psicológico, que se le aplica a alguien. Supone ofensa a la dignidad humana. Entonces aquí la palabra nos está animando a no sentarnos en silla de escarnecedores. Y aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque en ocasiones en nuestra vida nosotros nos enfrentamos a este tipo de maltrato o físico, que bueno, podemos asumir que ya algunas personas no viven un maltrato físico, pero muchas sí. Entonces quiere decir que esas personas están siendo escarnecidas, maltratadas. Y muchas en lo que sería la violencia psicológica, donde se reciben comentarios, ¿verdad? Adjetivos, calificativos no gratos, donde la persona no se valora, o sea, por terceras personas, ¿verdad? Entonces, hay muchas mujeres, muchos hombres, porque esto también le puede pasar a los hombres, donde en su hogar reciben un maltrato físico, psicológico o ambos. Puede ser también en el trabajo. Puede ser también en el grupo de amigos. Puede ser también en el grupo de personas de la iglesia.
no hay como, no nos podemos a veces librar de este tipo de maltratos, ¿no? Entonces, para mí es muy fuerte esto del ser escarnecedor. Pero aquí la palabra nos dice que somos bienaventurados si nosotros no nos sentamos en esa silla de escarnecedores. Nosotros, tú y yo, nunca vamos a poder evitar que personas hagan escarnio. Lo que sí podemos evitar tú y yo es sentarnos en esa silla del escarnecedor. Porque aquí lo fuerte, y yo espero en el nombre de Jesús, que nosotros no seamos los que hacemos hacemos hacia otras personas este tipo de escarnio, ¿verdad? Hay versiones de que dice burladores, ¿verdad? Gente que se burla de otra. Pero a mí me pareció un término a veces cuando nosotros empleamos palabras que nos hacen a lo mejor no tan fuertes, ¿verdad? Porque bueno, a veces, a ver, dime si tú y yo, bueno, no te voy a incluir, pero a veces vemos cosas que, por ejemplo, vemos en la calle y nos causa una risa, ¿verdad? Nos burlamos, pero no es con una intención de maltrato hacia la otra persona, ¿verdad? Yo no sé por qué a veces cuando la gente se cae, en lugar de que uno como que rápido, ¿verdad? Uno como que a veces le da como una situación, no sé si será nerviosa o como de un instinto inmediato de que uno se ríe, ¿verdad? Ya cuando ves si la cosa es seria, pues obviamente que no. Pero como que a veces no sé qué pasa, no sé si te pasa hasta contigo mismo, ¿verdad? Que te caes o algo y te empiezas a reír en lugar de decir, o a veces que uno ya piensa cuando ya tiene uno cierta edad y ya los movimientos no son tan rápidos, ¿verdad? No soy una anciana, pero como no hago casi ejercicio, pues no tengo mucha flexibilidad. Entonces ya uno como que piensas, ¿qué hago primero? Me hinco y luego me levanto, ¿verdad? Hace uno esos. Entonces hay hasta una autoburla, ¿verdad? Hace cuenta sí, pero eso no es, por eso no, hay términos que realmente nos hablan a gran escala, ¿verdad? Lo que significa ser un escarnecedor, ¿verdad? Es alguien que intencionalmente, con maldad, digámoslo así, ejerce un maltrato hacia otra u otras personas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la persona es un escarnecedor. Y está sentado él en esa silla. Pero el problema es que cuando nosotros nos dejamos afectar por esos maltratos físicos o psicológicos, nosotros también nos sentamos en esa silla. O sea, no solamente, digamos así, el que está ejerciendo el escarnio, sino también quien sea víctima del mismo se llega a sentar. Entonces, cuando nosotros estamos en esos tipos de relaciones no sanas, donde nos permitimos a nosotros mismos ser afectados, porque miren, de acuerdo a la inteligencia emocional, nadie nos puede afectar si nosotros no se lo permitimos, ¿verdad? No ponemos límites. Pero a veces el no ser personas que tengan una sanidad emocional, caes en ese círculo de la silla del escarnio. Y te sientas juntamente, haz de cuenta como que si te sentaras en las piernas del que está haciéndote el escarnio. Te sientas juntamente con él. No lo ves de lejos. Esa afectación obviamente te hace estar en esa posición de esa silla de escarnecedor. Y es una silla de tortura. Es una silla donde que si tú la ves de cuando tienes una sanidad emocional y tú puedes ver una silla física de tortura, tú no te sientas, ¿verdad? Pero el problema
es que a veces por no tener esa sanidad emocional, esa sanidad interior de tu corazón, sí es inconscientemente atractivo estar sentados en esa silla de tortura. Y eso es muy fuerte, muy fuerte. A veces hasta puedes llegar a oír expresiones porque recuerdan que también el escarnio es maltrato físico. Entonces hay personas a las que están expuestas a esto, a golpes, ¿verdad? Pues porque ese es el físico, a otras cosas a veces hasta más fuertes. Y las personas a veces expresan, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, pues mira, me pegó porque me quiere. Está sentada en la silla de escarnecedor. Y a veces a lo mejor nosotros ponemos esa expresión de que, ¿cómo cree que la va a querer o lo va a querer si lo está maltratando física o psicológicamente? Pero te digo, por no estar sanos, te sientas junto con el escarnecedor en la silla de tortura, ¿no? A veces, y esto es bien fuerte para mí decirlo, ¿verdad? A veces en los trabajos se toleran muchas cosas. El acoso es un tipo de escarnio. Entonces a veces en el trabajo se toleran mucho este tipo de situaciones porque la persona dice, tengo necesidad. ¿Quién me va a dar trabajo? Ya estoy muy grande. O estoy muy joven y no tengo experiencia. Entonces no puedo soltar este trabajo porque me voy a quedar sin nada. ¿Ves qué sutil? En ese momento, la persona se está sentando en silla de escarnecedor, en silla de escarnecedores. Y se permite un maltrato físico, psicológico y a veces se voy a decir que económico, ¿sí? Porque hay ese temor de no encontrar otra opción. Y eso es una incredulidad disfrazada, pues, de mucho temor, ¿verdad? Porque en nuestro corazón nosotros necesitamos confiar y salir corriendo y no seguir sentados en esa silla de escarnecedor, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos leer este inicio de este salmo, ¿verdad? Y decir, bueno, pues la palabra dice, pero a veces cuando nosotros no profundizamos en lo que quieren decir las palabras y no vamos al Espíritu Santo para que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces podemos caer nosotros en peligro de estar sentados en ese tipo de sillas. Y nosotros nos descartamos cuando estamos leyendo, como no sabemos ni qué significan las cosas, ¿verdad? Uno dice, no, yo no estoy sentada en eso. Yo no me veo en eso, no me identifico con esta palabra. No soy ese tipo de persona, pero no sabes ni qué significa la palabra escarnecedor. Y como te digo, si la leemos en una versión donde nos diga burladores, y de por sí la burla no es algo tampoco que sea sano, ¿verdad? Pero te dije un ejemplo como tonto, si tú quieres de mencionarlo de esa manera o a tomarlo de esa manera, lo que te mencionaba cuando alguien se cae, ¿verdad? Pero a veces cuando ya lo vemos, lo profundo, el significado de las palabras. Estamos ahorita en una sociedad que está muy expuesta al escarnio. Los jóvenes, ¿cómo creen que se llama ahorita? Bullying. Ese que a veces en la adolescencia, donde están en esa etapa de adaptación, donde las hormonas también están por donde todos lados, ¿verdad? Donde son en una etapa tan vulnerable del ser humano que es la adolescencia. Y se empiezan a hacer esos acosos en palabras, en burlarse, pero con escarnio real, ¿verdad? Y hay jóvenes que han llegado hasta suicidarse por eso. Hubo un escarnecedor sentado,
pero por no haber una sanidad en las emociones y estar en una área tan vulnerable, se sientan juntamente con el escarnecedor en esa silla y acaban con su vida. Porque hay en estas características de lo que es el escarnio, hay cosas muy, muy fuertes como la manipulación. Y las personas se ven muy afectadas. Como te digo, es en todos los ámbitos. Ahorita te mencionaba el laboral, pero ¿qué en el familiar? Donde a veces la persona, la mujer, el hombre, como te mencioné, está expuesto y sufriendo este tipo de maltrato y no tiene la capacidad de salir de ahí. Y si la contraparte es que es bienaventurado el que no se sienta, entonces quiere decir que el que está sentado es infeliz. No tiene una vida plena. No tiene una identidad, ¿cómo te diré? No ha abrazado la identidad que Dios le ha dado. Porque tú que me escuchas, eres una persona que conoce la palabra, que tiene una relación con Dios. Y no estamos exentos, ninguno de nosotros, a estar expuestos y sufriendo escarnio. Y lo más peligroso y fuerte sería que nosotros lo estemos ejerciendo, ¿verdad? Que nosotros seamos esas personas manipuladoras, controladoras, que nos burlamos, ¿verdad? Que menospreciamos la vida de nuestra gente que vive alrededor nuestro y que expresamos de una manera verbal o no verbal este tipo de acoso, de escarnios, de manipulación, de daño, de palabras, y llevamos a las personas a un sufrimiento que aunque ellos no las deberían de vivir, tomar la determinación y poner límites y espacios, pero cuando nosotros somos esos burladores, cuando nosotros somos esos escarnecedores, que el Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado en nuestras vidas y nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios y a las personas que hemos dañado, no solamente al Señor, sino que hagamos una restitución. Pronto voy a estar hablando sobre el perdón y la restitución. Entonces, para mí esta enseñanza, como les dije, es muy fuerte. Es muy fuerte porque a veces nosotros nos excluimos. Y yo les voy a comentar algo. Yo cuando era muy joven, ¿verdad? Muy joven, y qué bueno que el Señor me rescató. Pero yo era una persona escarnecedora. Yo era una persona que fácilmente, por ser muy irónica y muy sarcástica, pues yo hería sin querer a muchas personas. Entonces, nosotros por eso tenemos que ser cuidadosos. Y yo cuando estaba preparando esta enseñanza, yo me acordé de mí. Incluso en ese tiempo tenía yo como 18, 19 años, y la persona que era el pastor de jóvenes en el grupo de jóvenes de la iglesia en la que yo acepté a Jesús, él me decía: Malena, es que eres muy, me decía, ofendes mucho a las personas por la manera en cómo dices las cosas, porque eres demasiado sarcástica. Y eso a mí me dolió mucho. No ¿cómo les diré? No que me estuviera diciendo esto, sino que yo tuviera este tipo de acciones. Entonces, pero para mí no era consciente, quiero decirles, y no quiero quitarme responsabilidad, pero les estoy hablando de mi experiencia personal. No era consciente, para mí era mi personalidad, o sea, era como, ¿verdad? Y si otro se ofendía, problema de él. O sea, grave la mujer, ¿verdad? Y te digo, tenía muy poquito de tener una relación con Dios, pero a mí me dolió poder en ese momento que alguien me lo dijera, porque antes cuando tú lo notas y todo así, pues tú dices el inmaduro es el otro, problema del otro. Pero cuando esta persona me hizo ver que
que era un problema mío, ¿verdad? A mí me dolió el saber que mis palabras y mis acciones dañaban el corazón de otras personas. Y yo me acuerdo que yo llorando le dije, solamente dime dónde está la rayita. Porque yo me sentía como que era tan sutil esa raya para mí, que era impercibible. Y yo le dije, tú solamente dime dónde está la rayita para no pasarme. Tú me dices dónde está la rayita y yo voy a procurar no pasarme. Entonces por eso les digo que es peligroso. Peligroso el poder emplear este tipo de actitud hacia las personas que amamos o a personas con las que nos relacionamos. Y lo peligroso que les comentaba, que tanto el que ejerce esa burla, ese maltrato psicológico o físico, esa manipulación, ese control, está sentado él, pero también se sientan las otras personas a quien él está haciendo este daño, porque no se puede ponerle una florecita donde no se puede poner una florecita, ¿verdad? A este daño. Entonces, una persona que tiene este tipo de actitudes es porque no hay felicidad en su corazón, ¿verdad? Porque hay áreas dañadas en su vida. Y a veces yo he escuchado gente que dice, es que yo no quería hacer esto, yo no quería decir esto. Pero hay vacíos en el corazón que nos hace ser ese tipo de personas. Y el único que puede llenar esos vacíos es Jesucristo. Pero no de una manera como nosotros lo hemos oído toda la vida o a veces, sino que realmente nosotros empezar a tomar decisiones diferentes. En esa relación, teniendo esa relación con Dios, y luego Él va a hacer un cambio profundo y contundente en nuestras vidas. Y a mí este salmo es uno de mis favoritos. No esta primera parte, ¿no? Sino lo que sigue. Porque te dije la enfermedad. Te comenté primero los síntomas, que te hablaba que tiene un escarnecedor. Pero este salmo, la continuación de este salmo a mí se me hace maravilloso porque es la medicina. La medicina para empezar a ser personas bienaventuradas, dejando de ser esas personas que andamos en consejo de malos, en camino de pecadores, dejar de ser esas personas que no nos sentamos en sí, o sea, empezar a ser esas personas que no nos sentamos en silla de escarnecedores. Y es lo que continúa la palabra aquí tan maravillosa que dice a partir del versículo 2 del capítulo 1 de este Salmo 1. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Solamente te voy a leer hasta el 3. Entonces, hemos llevado tal vez antes del Señor Jesús o ya en el Señor Jesús y nos hemos acostumbrado en la inercia de la vida y ya no tenemos cuidado de cómo hablamos a nuestros seres amados, cómo nos dirigimos a las personas, qué actitud tenemos, si nuestras palabras en lugar de bendecirles les daña, les lastima. Espero yo que aunque igual las palabras son igual de hirientes que a veces los golpes, pero espero no haber caído alguno de nosotros en esa violencia física, y si no, pues tenemos aquí el remedio. No es fácil, porque eso es una constante toma de decisiones, de usar el dominio propio que el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo ya nos han regalado, porque es un regalo el dominio propio,
pero necesitamos empezarlo a cada vez más a usar, a no decir, no me han dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Bueno, ya nos lo dieron, usémoslo. Es para usarse. No es para tenerlo guardado o nada más aprendértelo de memoria y así y repetirlo como el periquito, ¿verdad? O el loro, no sé si realmente creo que los loros son los que son repetidores, no sé si los pericos igual, ¿verdad? Pero, y poder nosotros, con este poderoso remedio que es la palabra, empezar a cambiar esas actitudes. Pero para que sea permanente en nuestras vidas, tenemos que dice aquí, sino que, o sea, vamos a empezar a cambiar esas actitudes con qué. Antes nos sentábamos en la silla de escarnecedor, porque somos el escarnecedor o somos víctima de ello y nos sentamos junto con ellos. ¿Cómo vamos a cambiar esto para empezar a ser felices? Para empezar a ser bienaventurados, macarios, ¿verdad? El versículo 2 de este salmo. Sino que en la ley, o sea, en la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Acuérdense que cada hábito al principio no es una delicia, sino que cuesta trabajo. Es un esfuerzo, es una determinación, es una permanencia para que ella pueda cambiar el hábito. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Eso que nosotros hemos estado leyendo, meditarlo, ¿verdad? Estar pensando en eso que hemos estado aprendiendo de la palabra. De día y de noche. O sea, tomarnos un tiempo intencional en la mañana y por la noche, de pensar en la palabra, de meditar en ella, de hablar con el Espíritu Santo y decirle, ¿qué significa esto? Y empezar a estudiarla, ¿verdad? Ir más allá. Y yo siempre les digo, hay un libro muy bueno que nos ayuda, que se llama Diccionario. ¿Cómo es? ¿Real Lengua Española? De la Academia de la Lengua Española. Entonces, y empezar a ver, bueno, ¿esto qué será, verdad? Pues ir y buscar qué significa. Y estar meditando en lo que la Biblia hemos leído en ella, de ella, ¿verdad? De día y de noche. Decirle al Espíritu Santo, recuérdame versículos. No, a lo mejor, mira, no te preocupes tanto que si dónde está y que el 5:24, ¿verdad? Igual ese es excelente y yo admiro a las personas que tienen esa capacidad, ¿verdad? Pero si te acuerdas del contenido, ¿verdad? De esos números, pues eso es decir, mira, yo he oído que la palabra dice tal y cual cosa. Y luego lo que va, el fruto que va a producir eso. Mira, antes oíamos los consejos del malo, o los dábamos nosotros éramos los malos. Andábamos en camino de pecado, de pecadores, ¿verdad? Nosotros nos valía si eso le agradaba o no le agradaba a Dios. Y luego nos sentábamos en la silla de escarnecedores, pero después cambiamos a la medicina y empezamos a meditar en la palabra, nos empezamos a deleitar en ella y luego va a venir la cura, la sanidad. Y dice el 3, será ese hombre que antes tenía esas decisiones, esas actitudes, pero la palabra lo va a transformar. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Gente con un corazón conforme a Dios, gente tratando bien a las personas, con buenas actitudes, ¿verdad? No siendo hirientes con las palabras, no maltratando físicamente si lo están haciendo, ¿verdad? O sea, va a haber un fruto. Dice que da su fruto a su tiempo, un resultado, una cura, una sanidad. Dice, y su hoja no cae
y todo lo que hace prosperará. Absolutamente. Yo siempre cuando leo este salmo, digo yo que a veces las personas, el ser humano siempre anda buscando como cuál es la fórmula del éxito. Aquí está. Si tú quieres prosperar en todas las áreas, porque a veces somos muy materialistas y nomás nos vamos al triqui, ¿verdad? Suena el signo de pesos, o de colones, o de bolívares, o de no sé cuál sea la moneda en tu país, y el dólar, ¿verdad? O algo. Pero aquí dice la palabra, prosperará en todo. ¿En qué vamos a prosperar? En dejar de hacer esas cosas que les digo que el primer versículo establece aquí en este salmo. Tener relaciones sanas contigo mismo, con los demás y primero prioritariamente con Dios, porque así va como la escalerita, ¿verdad? Empezamos a tener relaciones sanas con Dios, con nosotros mismos y luego con los demás. Porque algo muy peligroso es que a veces nos volvemos nuestro propio escarnecedor. Me está pasando esto porque hice. Me está sucediendo esto porque me lo merezco, ¿verdad? Y estamos siendo esas personas que nos sentamos en silla de escarnecedor, maltratándonos a nosotros mismos. Pero ya te dije, ¿verdad? En esto que hemos estudiado en esta tarde, los síntomas, que deja tú que sean síntomas, la enfermedad, pues sí, los síntomas, como te dije, pero la cura, la medicina, y que aparte de quitarte esa enfermedad, te va a hacer una persona diferente, próspera, en todas las áreas de tu vida, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, porque impacta todas las áreas. Recuerda que la palabra está viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del ser, separa el alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces la palabra va a ser ese espejo en el cual nosotros nos vamos a ver, y lo que no esté bien, ¿verdad? El estar meditando en ella de día y de noche, que se va a llegar a producir un deleite, un disfrute, un plenamente feliz de hacer, de estar meditando en ella, va a hacer que seamos esos árboles, ¿verdad? Junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto a un río, ¿verdad? Que es atractivo. Si nosotros vamos a un paseo, un picnic, y hay un árbol, pues el árbol tiene muchas funciones, ¿verdad? Oxigena el ambiente, produce, es lugar donde las aves también hacen sus nidos, también las aves comen si tienen fruto, pero el ser humano se ve beneficiado por la oxigenación que hace ese árbol, que cambia la atmósfera de donde está, da de comer si es un árbol frutal, pero también da sombra. Y es un atractivo para el ser humano cuando está ahí a la orilla de un río, ¿verdad? Pues sentarse ahí a la sombra del árbol, comer de lo que da y, ¿por qué no? Hasta echarte un sueñito, ¿verdad que sí? Entonces, esas personas nos vamos a convertir. Esas personas que somos esos árboles que van a empezar a cambiar la atmósfera de donde nosotros estemos, sea nuestra casa, sea nuestro trabajo, sea donde sea que nosotros estemos, van a cambiar los ambientes, porque nuestra sanidad que ha producido la palabra va a impactar la vida de otras personas, va a beneficiar la vida de otras personas. Entonces vamos a ser ese tipo de personas atractivas, personas donde la gente se va a querer estar a la sombra nuestra, ¿verdad? Junto a nosotros. Y todo absolutamente lo que hagamos va a ser prosperado. Entonces te lo voy a leer desde el principio, ya para terminar. Salmo 1, versículo 1, 2 y 3, te lo leo en Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que mi amado hermano y mi amada hermana, no te sientes en silla de escarnecedor. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima emisión. En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios.